Gracias, Jonan, por ser tan paciente. A ustedes. Pero miren, ciertamente estuvimos conversando con historiadores, igual conversamos con el ex secretario general de las Fuerzas Armadas y ex director del DNI, Sigfrido Pérez, sobre este tema que está acaparando la atención de toda la ciudadanía, tanto dominicana como haitiana. Y ellos en principio advierten primero o estiman que lo entienden como un problema diplomático no trascenderá a un problema, a un conflicto armado entre las naciones, porque a su juicio de lo que se trata es de un problema diplomático en el que no hay un interlocutor válido en Haití para poder solucionar este tema. Por su lado, hay que decir que la politóloga e historiadora Mukien. Mukien Samben, pues advierte que lo que la situación sí trae es un poco de tensión que va a generar a la vez que mientras más tensión haya en la zona, pues más presión migratoria reciba el país y por Empezó ende en el día de también. ayer la ONU diciendo que las embarazadas han sufrido malos tratos en República Dominicana. Ya empezó ayer. Y lo que reportaba nuestro compañero Ramón, el hecho de que se afecte la economía en esa zona. Ambos hay que decir, por un lado también Sigfrido critica el hecho de que el gobierno no haya detenido antes este conflicto, porque como saben ustedes, ya por lo menos este gobierno tenía conocimiento del tema desde hace 2 años. Y precisamente, señores, yo creo que debemos en este sentido aclararle a la ciudadanía o ponerlo en contexto de manera clara, porque en las redes sociales y ya varios medios se han hecho eco de el tratado que hacía referencia a Albanelli, firmado por el canciller Roberto Álvarez y el canciller en ese entonces de Haití, el señor Claudio Joseph, que hoy también aparece dando declaraciones respecto al tema. Una declaración conjunta que firmaron los dos países en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se abordaba el tema. Esto, claro, ya después de que el presidente en enero de ese mismo año se había reunido con el asesinado presidente Jovenel Moïse y a propósito, ¿verdad?, de la incidencia del tema, se reúne una comisión mixta de ambos países en el Ministerio de Relaciones Exteriores y firman esta declaración conjunta. Ahora veo comunicadores y en las redes sociales donde se dice que prácticamente el gobierno concedió a través de esa declaración conjunta el permiso para que se construyera este canal. Eso no es así. Cosa que no Yo lo lo es leí, no es realmente. Si buscan el comunicado de manera íntegra, hay un comunicador que hace referencia al párrafo número 4 de ese comunicado, que es un considerando. Saben ustedes que en tanto los acuerdos como ese tipo de declaraciones se hacen un Considerando, y luego Sí. se acuerda. a las leyes, que si bien es cierto son considerando, también forman parte íntegra de los acuerdos que se firman. Y ese párrafo, por leérselo rápidamente a la ciudadanía, dice: reconociendo en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la delegación de República de Haití y con el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones como se encuentra plasmado en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río, se acordó, y vienen los 4 puntos que se acordó. Que esos puntos que se acordaron lo que habla es de seguir compartiendo informaciones relativas a todas las obras que se vayan a construir, crear una mesa técnica, elaborar en el marco de esa mesa técnica un protocolo técnico para el manejo y coordinación de las cuencas hidrográficas y que las dos partes, en caso de no ponerse de acuerdo, pues van a gestionar asistencia técnica internacional. Es decir, que en ningún momento lo que sí se reconoció ahí, lo que el gobierno reconoció en ese considerando, es que según lo que le dijeron las autoridades haitianas, era que no se iba a desviar el río Masacre. Y en vista de eso... Pero ellos tienen razón técnicamente en eso, Jonan, porque lo que nos aclaraba Ramón ahorita, que no es un desvío del no río. Es un desvío del río, es una toma de agua. Los que somos provincianos y venimos de comunidades rurales agrícolas, sabemos que hay canales
mayores, que es como se le llama comúnmente, que son grandes ríos que tienen como origen, en el caso de donde yo vengo, la presa de Atillo. De Atillo. Entonces, esos grandes canales mayores tienen a su vez pequeños afluentes que son canalitos que se van haciendo y son tomas de agua. Y nos lo aclaraba. Realmente lo que yo veía, yo decía, me parece muy pequeño para hacer un desvío. Evidentemente, lo que se ve en la poca toma que hemos visto, en las pocas imágenes que hemos visto, es realmente que es una toma, es un canal de riego. O un toma. Ciertamente, y así es. Lo que quiero hacer Entonces estamos peleando por nada es que o hay que tener Hay cuidado que ver cómo porque lo se están trata el de diseño, hay que ver el diseño. no, y lo que yo quiero hacer hincapié es que hay que tener cuidado en la forma en que comunicamos al Sí, respecto de sí, este sí, tema, sí, porque sí. se Tiene trata de razón. un tema delicado Sí, en el sí, que sí. enfrenta a dos Tú eres muy naciones. diplomático. no, que hay que Entonces, hacerlo Tiene así. razón, Jonah, pero también tiene Se que el está Estado... comunicando que el gobierno ha concedido y como decía el senador, Recuérdate que se estamos en está campaña y hay almas que politiqueando Pero también al Politizando, sí, revés, el pero tema. también al revés, Jonan. Pero oye lo que dice el senador, que Carrizal es un comercio informal, no, en Carrizal hay aduanas. Y él insistió en que De era ambos informal. lados. Ajá, eso es Sí. porque Él está en campaña. porque no se le da el dinero al Estado, porque Él no es- se hace de manera organizada, porque eso se hace Pero él no suáquete, puede- suáquete. No, pero- ahí hay aduanas. Bueno, En o Carrizal tal vez hay entra una aduanas. parte y es la que otra él no. está en política. Bueno, Pero sí. bueno, miren, pero en no, lo aras que de- perdón, lo que pasa también, Jonathan, porque que me quiero quedar ahí en el mismo tema, también el gobierno tiene que revisarlo. Porque el gobierno tiene que saber también por qué estamos peleando. ¿Por qué nosotros Si es en que este estamos momento peleando. estamos peleando? Ujú. Sí, claro. Estamos peleando, no doremos la píldora. Claro. De hecho, lo que acaba de reportar Ramón es que tenemos guardias de aquel lado y guardias de este lado. Claro. O sea, estamos peleando. Entonces, si es Quizá- así, quizá Y no es era- raro porque ellos no tienen ni siquiera Quizá guardia no y sacaron estamos guardia. peleando Élite. porque no Élite. tenemos una Élite. contraparte. pero como quiera, Pero para que tú veas- el propio gobierno tiene que ver por qué está amenazando con cerrar definitivamente un comercio con un país con una cantidad de dinero. Señores, si solo en Elia Piña se mueven 40 millones de dólares a la semana, a mí me parece una locura. Una eso. locura. Son Una 1.000 locura. millones de pesos, 1.000 millones de dólares el comercio con Haití anual. Pero promedio. si nada más una, Semanal, 40 millones 40 por millones de dólares en 50. una sola de las entradas cuando tiene 3. Ajá. Sí. No, Y es Alba, eso terrestre. es Cuatro demasiado. Mira, por- los eso es números demasiado. no me dan. Son Sí, 1.000 los millones. números dan. En Lo dijimos agosto, ayer. no dan los números Los de que él números da. de él no dan. Ayer No son dan. 70 millones. Hasta en agosto, agosto. fueron 70, no, en agosto fueron 70, 70 millones. Hasta agosto, no me dan los 683 No, millones. hasta agosto, en el Hasta año agosto, entero. sí, O enero. sea, estamos hablando de que no es la zona, no es la entrada principal. No, no. Y 40 Está de jabón. 70, Está 40 jabón. de 70 es el 60%. No, porque es un mes, 70 es un De mes. acuerdo, pero él dice semanal, él dijo. El, No, no, el, el- 40 el- millones de filo- dólares Es que semanales. el yo dije, senador, pero el no. senador está en campaña. el filósofo de la posmodernidad Pero, con el que yo vivo, Samuel Vargas, dijo una frase ayer que me dejó en shock. Me dijo, esta va a ser la razón tal vez por la que el pueblo haitiano se una. Bueno, tú hacías referencia ayer a una... A esa, pero a no esa le- a una escritora, poetisa, una una poetisa haitiana que dice, unidos destrozamos todo, Ah, pero yo lo no nos vi, yo lo podemos comenté reunir hoy para, en el- para Igual- organizarnos. igual- hay un comunicado de la Junta. Ah, pues sí, mando. que Léelo, sí, tienen léelo. verdad intereses en el comercio que ¿Por no lo qué? van a estar a partir de mañana si esas medidas se endurecen. Ellos tampoco lo van a estar unidos en ese sentido. Traía el tema yo de el convenio que se hizo entre los dos gobiernos. En el Porque- 2021, muy bien, aclararlo, en porque hay mayo gente de que está en el 2021. 1929 todavía. No, porque ciertamente, señores, esto es un tema que hoy nosotros lo tenemos y lo tocamos, pero hay gente que vive con este tema diario, Ujú. que no se le puede hablar a favor o en contra de lo haitiano, diario. Entonces, O encontrar tú eres voces, pro o anti, no, encontrar no, no voces puedes que razonar. incentiven Ajá. que el gobierno dominicano esté propiciando, por ejemplo, cederle las aguas del río a una equiparte cuando ya se ha establecido que es un cauce hidrográfico que divide la isla y del cual se puede hacer uso de manera conjunta y coordinada solamente, pues eso va a incentivar, ¿verdad?, que los ánimos en ciertas Y que personas además- que viven de ese tema diariamente, pues se pongan un poco exacerbados, Pero además, si se quiere. lo que nos ha aclarado Ramón Medina, nuestro corresponsal en Dajabón, es en todo momento, ellos están construyendo en su lado.
Es en su lado. En su lado. Y no están construyendo. No fue porque lo que la idea. Pero la narrativa de es que nos estaban desviando La el idea de río. desvío es en la República Dominicana, Nace. el pedazo de río que le entra, ellos lo están bloqueando, De lo están rigola. metiendo, no, es una rigola lo que están haciendo. De rigola. Lo están metiendo, el río lo están bloqueando, lo están represando, lo están metiendo para Haití. Y entonces en lo que sigue después de ahí no tendrá agua. Le voy a dar un dato. Pero ojo con eso, porque si bien es un canal que se están construyendo una toma, saben ustedes que ese río vuelve y entra Sí. a República Dominicana Ahí y iba. esos agricultores pudieran resultar Ahí va. afectados. No. Te voy a dar Porque un se dato, va a ir Jonah. una Te voy a dar buena- un dato y te voy a hablar de la voz de la experiencia y del poquito de cultura que tengo agrícola. En el proceso de irrigar un terreno, Un territorio, un predio, se da coordinado. De hecho, hay una institución muy importante que es una institución multidisciplinaria que se llama la Junta de Reguío. Para dar agua, ese proceso se da es sistematizado, estructurado. No es que cualquiera viene, pone una Y parcela, abre un canal Hoy y le coge toca agua. este No es predio, así. mañana este predio, mañana este No es así. predio. En todo caso, como sería un canalito que se está construyendo, porque no es grande lo que vimos, por lo menos lo que he visto. No es grande. Pues me lo muestra porque lo que yo he visto pero no es para grande. el río que es también, No, para no el Que río no importa, que tiene es, importa, caudal, no eso tiene importa. caudal. Sí, pero eso no es una importa. toma importante. Pero déjeme decirle, el asunto es que la Junta de Reguío organiza la irrigación y dice, por ejemplo, esta semana hoy le toca agua desde tal hora a la finca de los familias, porque son grandes pedazos de Pero tierra. eso no existe en Haití. No, pero desde aquí sí puede ser. ¿Por qué? Porque ellos lo que están tomando es precisamente, digamos que construyendo, digamos que un afluente, para decirlo entre comillas. Ellos están cogiendo una toma de agua, así se llama toma, o sea, cogen un poco y si eso se organiza, la Junta de Reguío Dominicana tiene capacidad para organizar eso, porque incluso a los agricultores actuales no les llega agua cuando ellos les da la gana. De hecho, les doy un dato. Se usa entre los parceleros el robarse el agua. Y van en la madrugada, Ay, no hay abren manera. bayonan a los predios tuyos, a tu finca, a tu parcela. Tú te fuiste a las 6 de la tarde y dejaste tu agua puesta, ¿verdad? Jonan va y los muros que tú armaste para que tu agua entrara y la doble, zanja que- que tú entraras, Jonan va y hace quinchan con una Se la pala roba. a las 12 de la noche, 1 de la mañana y Y se abre, la abre. roba y abre la de él. Entonces, para que ustedes entiendan, de lo que estamos peleando el gobierno, porque es que me faltan campañas, es que me falta información. La presidencia de la República, y sobre todo a partir de lo que tú acabas de leer, tiene que informarnos algunas 2 o 3 cosas más. Pero mira, lo cierto es que Campaña. independientemente del uso que se le vaya a dar y la organización que pueda haber, el tratado de 1929 habla de que esa agua se va a poder usar por cualquiera de las dos partes, pero tiene que ser de manera coordinada. No unilateralmente. Porque si bien es lo que entonces está lo hacen pasando así, ahora? es como acaba de advertir el presidente, bien se puede hacer de este lado, que es donde nace ese río, represarlo. Y entonces ellos se verían afectados si se represan más adelante. Entonces ya ahí sería, ¿verdad?, que cada quien de manera unilateral tome medidas que van a afectar de una manera u otra. Y ese tratado de Lo 1929 menciona la palabra paz, Sí, precisamente Lo cierto por eso. es que hace falta una coordinación de la cual no hay con quién hacerla ahora. No hay con quién. falta Sí, de- hace falta autoridad. hace en falta Haití. claro, hace falta de hecho Claro. información. Claro, pero miren, a propósito del tema, La información la han ayer, buscado ustedes de los medios. así es, ayer la Embajada de los Estados Unidos advirtió a sus ciudadanos que todavía podrían permanecer en Haití, que la República Dominicana ha dispuesto el cierre de sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres con el vecino país, por lo que deben salir de ese territorio De Haití. de inmediato y de la manera más segura posible, exactamente. Dice el comunicado que colgó en su cuenta de Twitter la embajada estadounidense en Santo Domingo deja claro que se trata de una alerta a nivel 4 de no viajar, lo que significa que cualquier ciudadano estadounidense que aún se encuentre en Haití debe salir de inmediato de la manera más segura posible a través de los medios comerciales, como por ejemplo los vuelos desde Haití hacia Estados Unidos y destinos distintos de Dominicana, los cuales continúan operando con normalidad
pero le advierte que mañana jueves puede ser que no haya vuelos, ¿verdad? Entonces, el comunidad recuerda que que Dominicana adoptó la decisión de cerrar sus fronteras a partir del jueves 14 de septiembre. Asimismo, advierte que si se produce el cierre, los ciudadanos estadounidenses que planeen salir de Haití hacia Dominicana no podrán hacerlo y deberán hacer arreglos alternativos, lo que no puede ser facilitado por su embajada. Ya saben ustedes, miren, el exdirector del DNI como la historiadora y politóloga Mukien Sanben dicen que la única forma de que esto se solucione, primero favorecen las medidas que está tomando el gobierno de presionar, que sería el camino, y segundo, que las Naciones Unidas, la ONU, pues pueda tomar cartas en el asunto y ser ese ente que pueda mediar entre la República Dominicana y Haití a los fines de buscar una solución a este conflicto. Eso vamos a poder verlo porque ya hay una reunión convocada. La ONU para el viene 11. siendo como un tío apoyador o una abuela apoyador que solo hay que que decir- beneficia a uno de los nietos Hay que y decir no es eso, justa. que para la semana del 19 al 22 de este mes Los objetivos está convocada a la Asamblea General de la Sí, ONU, la sí. asamblea anual donde van todos los países miembros y generalmente van todos los presidentes. Es una de las reuniones donde más énfasis ponen los presidentes por asistir, no de mandar solo porque es la de los el objetivos de canciller. sostenibilidad. No, por eso no, eso es un tema de este año. Sí, ok. Ese es un tema de Sí. este año, pero generalmente recordemos que en las oportunidades en las que ha estado el presidente Abinader en los 2 años anteriores, ha insistido en que la comunidad internacional venga a ayudar a Haití a poner orden, a garantizar una Nadie le ha hecho estabilidad caso. política y económica. Nadie le ha hecho Ahí caso. no le hacen Creo caso. que es injusta incluso la Sí. oposición política del Ujú, país ujú. cuando habla de que el presidente ha manejado de manera errática el tema haitiano. No, eso no es verdad. Yo creo que no es justo decir eso. Creo que ha sido el único gobierno que ha puesto el interés de organizar a Haití, de organizar a los ciudadanos. No, bueno, no es lo que único. Yo creo vienen que Leonel aquí. Fernández personalmente hizo algunos esfuerzos en su Bueno, presidencia. sí, también. Pero la verdad es que no le tocó a Leonel Fernández el Haití que le ha tocado a Luis. claro. De verdad, de verdad, de verdad. Bueno, un Haití este- inexistente, Este vamos a gobierno, decirlo. se ha quejado mucho de me tocó una guerra, me tocó un COVID, me tocó una pandemia. Pero le tocó un Haití Pero la sin verdad le tocó un presidente. Haití que Sin autoridad, Y el sin gobierno- voz. desorden de Claro. Haití. El gobierno O sea, se de ve muy verdad. persistente en el tema, es lo que llama la atención, que no le saque el guante al tema. Es que no puede Bueno, es que no sacárselo puede. porque Haití siempre está El presente. presupuesto de educación se el merma presupuesto de con salud. los niños haitianos. El presupuesto de salud se merma con los niños, Claro, con, no, con las Haití- embarazadas, con los hombres que Haití viven hace aquí, lo entonces, posible porque lo vean, porque lo miremos. Claro. Eso es hablando como si fuera en el Poesía. lenguaje, y en el lenguaje de crianza. Ajá, ajá. Mírame, papá, mírame, vecino rico. O sea, nosotros lamentablemente es ciertamente Somos el a primo, somos presidente- los parientes, ellos son los parientes pobres. Entonces a este presidente le ha tocado lamentablemente un Haití que su decadencia está en el peor de su la momento. mayor de las velocidades hacia Sí, abajo. sí, así es. Y eso hace que nosotros tengamos una mayor presión. Y él ciertamente, Luis Abinader, ha hecho lo debido. Diplomáticamente ha clamado por totalmente. ayuda y diplomáticamente ha intentado manejarse con ellos. Que ellos tienen una diplomacia en algún momento hasta descarada, cuando en algún momento Sí. negaron que habían hecho acuerdos que después denegaron. Entonces, estamos hablando con un país que mata presidentes, que deroga primeros ministros, que no desplaza tiene gente de sus institución casas. sin problema, y que además, fíjense cómo la frontera por Pedernales está virtualmente cerrada por la violencia interior de aquel lado. Entonces, le ha tocado un momento difícil en este tema. Pero, independientemente de todo eso, entiendo que la medida de cerrar la frontera parcial o totalmente no ha sido bien estructurada. Debieron a la vez anunciarse medidas que tuvieran que significaran compensación para el comercio, porque aunque no sean los 40 millones semanales de Iván Lorenzo, realmente hay una cantidad de dinero nuevo en estos claro. millones. Sí, claro que Te sí. Y no estoy se ha dicho diciendo, nada. con mira, respecto a eso. ayer me mandaba la Asociación de Exportadores
Adoexpo, la cifra del comercio con Haití. Deberíamos llamar. No pueden hablar porque se comprometieron a dejar que sea el gobierno dominicano que resuelva la situación. No quieren crear algún tipo de ruido, sino que cualquier información que los medios querramos respecto a exportaciones, ellos la van a estar suministrando a través de documentos. Pero a nivel de vocería ahora mismo, y creo que es sensato. Es Claro, sensato, muy sensato. sensato. Muy sensato. Muy Así mismo sensato. agradecemos muchísimo a mi hermana Elizabeth Mena, presidenta de Adoexpo, que me mandó la información, que está colgada en su página también, hay que decir. Miren, el total exportado en agosto de este territorio dominicano hacia Haití fue de $70.946.178 en agosto. Y hay que decir que el comercio terrestre es el mayor, representa el 80.4% de las exportaciones, y en el de enero a agosto de este año 2023, el país ha exportado $683.581.522. Eso es mucho cuarto. Mucho dinero. Y Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Después de Estados Incluso Unidos. hay momentos en que se convierte En en el el primero. primero. Sí. Eso- Y eso- lo fuera, si si de no aquel hubiera lado- tanto negocio Claro, ilegal también. O sea, si nosotros sumamos lo ilegal, cuando viene a ver, es el primero. Así mismo es. Pero además es donde como más fácil se exporta, porque es a Estamos nivel ahí al terrestre. lado. La gente Exactamente, entra y la sale. logística menos complicada, aún sea complicada. Agradeciendo a nuestro querido Muchas gracias, Jonan Jonan, González por tan buen sus... mozo. No, pero Véanlo no ahí solo en eso, radio. deme la mano, Tan Jonan, deme la preparado, mano. Véanlo en Tan radio. preparado, vino con información histórica, se contactó con historiadores, con personas que conocen la historia de la frontera y de las relaciones bilaterales de República Dominicana y Haití. Muchísimas gracias por todos estos datos. Ustedes no se muevan. Antes de irnos, Nereida, porque había una información de doña Anita Ontivero. Pero lo vamos a decir ahorita en los Ahorita. espectáculos. Ay, no, ¿y por Ajá, qué? Es Porque una- en los espectáculos. Ah, Es en los ¿eh? espectáculos. Plato del día.